muchos de nosotros no sabíamos. Escuchábamos las noticias de cuántas personas eran afectadas por una mina, pero pues nos daba igual, ¿no? Ahora sabemos cómo concientizar a las personas de la zona rural, que es como la más afectada. Para acabar con este problema, que es una guerra que la verdad no nos pertenece. Acciones para la vida. Gestión del riesgo. En Colombia viven hombres, mujeres, niños, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinos que no pueden movilizarse libremente. Están encerrados en sus propios territorios. Miles de kilómetros en el país están afectados por la sospecha o presencia de minas antipersonal. Existen condiciones y situaciones que hacen a las comunidades más vulnerables al riesgo de minas. Un alto porcentaje de los colombianos vive en zonas rurales y de allí se deriva su sustento. Los jóvenes, niños y niñas ven afectados sus derechos. Muchas comunidades desconocen los comportamientos seguros y las señales de peligro en sus territorios. Las minas antipersonal llaman la atención de los niños y las niñas porque las pueden confundir con objetos llamativos o juguetes. La curiosidad aumenta su nivel de riesgo. Algunas comunidades se familiarizan con el peligro de las minas antipersonal por la necesidad económica. La falta de educación, de oportunidades de trabajo, de ofertas culturales, se traduce en un tejido social roto que debilita a las comunidades y su desarrollo. Los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes se ven afectados por la presencia de minas en sus territorios. Desde 1990 hasta 2010, en Colombia ha habido más de 8.000 víctimas por minas antipersonal y el número aumenta. El país presenta una problemática viva y creciente de afectación por minas antipersonal. Teniendo en cuenta las características del problema, Colombia ha previsto la implementación de una estrategia de educación en el riesgo de minas antipersonal, comprensiva e incluyente, que responda a las necesidades y realidades de cada una de las comunidades afectadas. El enfoque de gestión de riesgo ha sido desarrollado desde los desastres naturales y básicamente consiste en que el efecto que puede tener una amenaza en un territorio pueda ser mitigado a través del aumento de capacidad y de la disminución de la vulnerabilidad. La educación en el riesgo de minas en Colombia ha evolucionado de la descripción de la amenaza a la creación de estrategias que aumentan las capacidades comunitarias e institucionales de las poblaciones afectadas por minas y disminuyen los factores que causan su vulnerabilidad. En esa medida, si fortalecemos la comunidad en términos de tejido social, en términos de capacidad local, en términos de organización, en términos de empoderamiento, seguramente vamos a poder hacer que esa comunidad sea mucho menos vulnerable. 3 son los componentes para cumplir los objetivos propuestos por la educación en el riesgo de minas. Difusión de información. Este componente consiste en la difusión permanente de información relativa al tema, con el propósito de sensibilizar a la población y que estos conozcan la amenaza que deben afrontar. Los multiplicadores llevan esas herramientas a las personas que están en este momento en riesgo. Y esas personas con el equipo de multiplicadores y con el equipo local departamental nuestro construyen a su vez herramientas de difusión. Juega un papel muy importante en la comunidad. ¿Por qué? Porque es la comunidad el medio de difusión de todas las acciones que ocurren alrededor, ocurren en el entorno de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Como no están involucradas todas las veredas del municipio, ¿qué se hizo? Se hizo una estrategia de comunicación, el cual se pasó por la emisora Cerro Azul Estéreo
y con unas cuñas radiales y unos mensajes básicos para que la población que no ha tenido esta información completa, al menos entienda un poquito de qué es lo que estamos haciendo. Radio comunitaria al servicio de la región. El segundo componente se refiere a la educación y capacitación que se realiza de acuerdo con las características de cada audiencia, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de las comunidades en sus territorios y buscar el cambio de sus comportamientos. Los objetivos que nosotros tenemos pues es la parte de prevención y la educación a la comunidad a través del enfoque diferencial. ¿Qué significa esto? Que trabajamos con niños y niñas, con jóvenes, adolescentes y adultos mayores. Entonces, para las estrategias específicas para cada una de estas poblaciones es diferente. Para pensar en una calidad educativa es necesario mirar el contexto, o sea, qué está pasando con los maestros, qué está pasando con los niños y niñas en ese ambiente de aprendizaje. En ese sentido, la Secretaría dice, bueno, hay que hacer algo, y ese algo tiene que estar dirigido a maestros porque ellos son los que tienen el contacto con los niños y con los padres de familia. Nosotros realizamos actividades de formación, ¿sí? Tenemos formación titulada, es una formación que se ofrece para líderes comunitarios, para entidades de socorro, para personerías municipales y personal de las diferentes, de las administraciones municipales, de las instituciones de salud. Tenemos igualmente formación complementaria de 40 horas, a través de la cual buscamos sensibilizar a las comunidades frente a riesgo de minas antipersonal. La formación permanente del facilitador, no solo en temas de educación en el riesgo y de acción integral contra minas, sino de manejo de grupos, de construcción de herramientas, de tema de gestión de riesgo. O sea, es volverlo como una persona con capacidad de actuar y de construir en el municipio. El enlace comunitario se constituye en el tercer componente que busca la participación y el empoderamiento de las comunidades afectadas frente a la acción integral contra minas antipersonal. Y algo muy importante para destacar, precisamente por los gobiernos tanto local como departamental y nacional, es que haya ese fortalecimiento institucional. ¿Para qué? Para dejar capacidad instalada, precisamente para realizar acciones de educación del riesgo de minas y así evitar que hayan más accidentes o en caso de que lleguen a ocurrir, cómo saber atender a las víctimas. Lograr articularse y fortalecer procesos locales de acá, como se fortaleció el trabajo de la personería, se fortaleció el trabajo de autoprotección de los colegios, se apoyó, se contribuyó, se articuló, porque yo considero que son experiencias propias de afrontamiento de la población civil en medio del conflicto armado, que lo hacen con sus propias fortalezas. O sea, se generan muchas fortalezas en medio de la adversidad, la famosa resiliencia. Los lineamientos de política de ERM, estamos en unas reuniones del subcomité, donde básicamente lo que se trata es de mejorar y de fortalecer la respuesta institucional frente al tema de educación, que las instancias, sobre todo municipales y regionales, de la institucionalidad respondan de manera más coherente, de manera más fortalecida el tema de la educación y la prevención. Ha habido un cambio en la visión bastante importante que ha sido fruto de, digamos, la sensibilidad que tuvieron esas comunidades que se adueñaron del tema y que ahora lo están posicionando con sus autoridades. Como una estrategia de apoyo a los componentes de difusión, educación y enlace comunitario, se crearon las aulas móviles que recorren diferentes municipios en Colombia, donde se realiza educación en el riesgo de minas. Estas aulas se equiparon y dotaron con material educativo que les permite ser escenarios de aprendizaje para la educación en el riesgo de minas antipersonal y soporte vital básico. Desde el año 2009 estamos trabajando y apoyando al Programa Presidencial de Acción contra Minas a través de un proyecto que materializa la educación en el riesgo de minas en la formación con 2 aulas móviles que se movilizan a nivel nacional en 16 departamentos de los más afectados por la problemática de las minas en Colombia. Los resultados en educación en el riesgo de minas antipersonal son visibles a través de la concientización y el cambio de comportamiento de las comunidades. La gente ya comenta de que artefactos que se encuentran en su quehacer cotidiano, pues, que desconocen o al contrario que conocen y saben qué son, pues
lejos de atender la curiosidad, lo que la gente hace es alejarse y dar el reporte, y eso es algo que se puede decir que se consiguió después de los talleres de nuestros multiplicadores. Me parece muy interesante porque uno así aprende a detectar cuáles son las situaciones de riesgo que puede haber en el entorno. Además aprende uno a cuidarse más como persona, a tratar de compartir con las otras personas, o sea, así sea a nivel familiar, con los mismos compañeros o con la comunidad donde uno vive. En ese sentido hemos encontrado cómo las mismas comunidades nos están reportando la ocurrencia de incidentes o de accidentes con el tema de minas. Son ellos mismos los que ahora se han convertido como en nuestros ojos en el terreno y nos han permitido entonces hacer un seguimiento más adecuado y oportuno a las emergencias que se presentan en el departamento. Ahora con la capacitación del profesor, entonces nos ha dado a entender muchas cosas y podemos ir a decírselas a la demás gente. Los colegios, los muchachos saben qué son las minas antipersonal, saben qué nos puede hacer, saben a qué estamos expuestos. Cualquier cosa que nos parezca fuera de lugar, dejarlas en el lugar donde están, que allí pertenecen. Por prudencia y por salud es bueno practicar eso, y es lo que voy a comenzar a hacer a partir de este momento. El reto es que las minas y las municiones no nos cercenen pues nuestro cuerpo y podamos morir felices, pero ya de viejos, digamos así, que no sea pues por esta violencia absurda que vive el país. La educación en el riesgo de minas promueve la confianza entre las comunidades afectadas y todas aquellas personas que trabajan en la acción contra minas antipersonal. Todo ello con el propósito de trabajar conjunta y coordinadamente para potenciar un desarrollo social y económico sostenible. Con el enfoque de gestión del riesgo en procesos de educación en el riesgo de minas, se fortalece el tejido social, aumentando la capacidad de las comunidades y por consiguiente disminuyendo la vulnerabilidad. Porque una cosa es la amenaza constante de las minas antipersonal en un territorio y otra distinta, el riesgo que se presenta por la falta de capacidad de respuesta ante la amenaza en las comunidades e instituciones. Vamos a apagar las velas, pero que queden encendidas en nuestros corazones para que prevengamos y no solo alertemos a la gente, sino que nosotros también seamos parte